Buenas a todos, mi nombre es Oscar Joan Ríos Vergara y mi compañero John Malambo Romero. Somos estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y el día de hoy le venimos a mostrar el ensamble paso a paso de una plataforma móvil que consta de 6 movimientos para la materia análoga 2. En este espacio le vamos a explicar los procedimientos que tuvimos a la hora del montaje de la plataforma. Pues primero que todo realizamos los cálculos teóricos necesarios para averiguar los valores de las resistencias tanto de los transistores como de los autoacopladores. Después con estos valores realizamos la simulación para comprobar que sí funcionara pues la plataforma. Cuando nos funcionó, realizamos un montaje temporal en una protoboard, el cual también funcionó. Después de eso ya procedimos a montarlo en una baquelita y quemarlo. Entonces, a continuación les vamos a presentar los cálculos teóricos. Estos cálculos se hicieron, este cálculo es el circuito de potencia utilizando un puente H2L93D, donde ustedes pues aquí pueden ver los motores y este circuito de potencia consta de 4 entradas, 1, 2, 3 y 4. En este caso les voy a decir cómo hallamos los valores de las resistencias de los transistores y los valores de el valor de la resistencia del autoacoplador. Listo. En este caso nos remitimos a el consumo de la resistencia, el consumo de corriente de la resistencia del emisor. Comenzamos por aquí, ya les digo cómo hallamos la resistencia del emisor, pero el consumo con el voltaje de entrada nos da un consumo aproximado de 5 miliamperios. Este consumo, aparte de este consumo, se debe tener en cuenta la corriente mínima, que en el datasheet nos advierte una corriente mínima de 2 miliamperios para la activación de la señal. En realidad es como de 1.2 de la señal de entrada del puente H. Entonces, teniendo en cuenta estas dos corrientes que estamos manejando en esta rama, hacemos un aproximado de la corriente que deberíamos tener en el colector para el correcto funcionamiento, y con esta corriente realizamos el cálculo de la resistencia de base utilizando la fórmula: corriente de base es igual a corriente del colector sobre el beta del transistor. En este caso nosotros ya medimos los betas, y los betas de los transistores 2N3904 que estamos utilizando es de 200. Realizamos la división, eso nos da una corriente de base de 0.035 miliamperios. Con esta corriente de base y haciendo una malla en la entrada del transistor, realizamos el despeje de la resistencia de base y tenemos que la resistencia de base es igual al voltaje de entrada menos la caída de tensión en el transistor sobre la corriente de base. Eso nos arroja un valor aproximado de 151.8 kiloohms. Teniendo este valor, nosotros utilizamos una resistencia la más cercana comercial, que en este caso fue 150K, y con esa fue que realizamos el montaje. Ahora, la resistencia de la entrada del autoacoplador. Para calcular esta resistencia, averiguamos el consumo de la corriente mínima de activación del diodo del autoacoplador. El datasheet nos dice que es de alrededor de 80 miliamperios, y con esta corriente, sabiendo que el LED necesita esta corriente, realizamos un cálculo simple donde decimos que la resistencia del LED la vamos a hallar con el voltaje de entrada sobre la corriente del LED. El voltaje de entrada, en este caso estamos utilizando unas baterías que nos dan aproximadamente 6 voltios, sobre la corriente LED nos da aproximadamente unos 75 ohms. La resistencia más cercana comercial son 68 ohms. Ahora ya solo nos resta la resistencia del emisor, que fue por donde empezamos. Esta resistencia la hallamos sabiendo el valor del datasheet, lo que nos indica el datasheet, que para utilizar una resistencia de pull down se requiere
por lo menos 10 veces menor a la resistencia de la entrada del pin lógico. En este caso el datasheet nos dice que es de 1 mega. Y también nos aconseja que los valores más utilizados son 1 y 10K. En este caso, por funcionamiento y por consumo, escogimos 1K. Entonces ya tenemos los valores de las resistencias que utilizamos en el circuito. Ya con estos cálculos teóricos sacamos el listado de materiales. En este caso aquí les dejamos el listado de materiales, todos los elementos que utilizamos. Aparte de eso utilizamos pues la protoboard, que fue el montaje inicial que hicimos, y las baquelitas, pero pues aquí incluimos solamente los elementos como más notables. Bueno, acá tenemos el circuito montado en Proteus para verificar el correcto funcionamiento de este mismo. La idea principal es montarlo con un módulo de Bluetooth y un Arduino. Acá vamos a simular los pulsos que nos da el Arduino con un switch conectado a una fuente de 9 voltios que me va a activar los octocupladores y a su vez estos transistores que me van a dar la señal de control para el movimiento de estos dos motores, que va a tener un giro hacia adelante y otro hacia atrás, de acuerdo a la necesidad del movimiento. Listo, vamos a poner a correr el programa para verificar el funcionamiento. Al pulsar este switch empieza a moverse este motor en una dirección. Cuando lo suelto y presiono el segundo switch, empieza a girar en la dirección contraria como lo hizo hace un momento. Del mismo modo debe funcionar estos dos switches. Presionamos este y el motor empieza a girar en un sentido. Cuando presionamos el otro, él inmediatamente empieza a girar en sentido contrario, que es lo que necesitamos para ya implementarlo en la plataforma móvil. Aquí vemos que el sistema está funcionando correctamente con los valores que calculamos anteriormente. Bueno, esta es la aplicación Bluetooth Serial Controller. Es la aplicación que seleccionamos para el control de nuestra plataforma. Al abrir inicialmente la aplicación se nos va a desplegar este menú en el cual debemos seleccionar los botones que vamos a utilizar. Por defecto él nos muestra toda la gama de botones que tiene, pero uno configura los que en realidad necesita. Entonces comenzamos en ajustes. En ajustes nos vamos a visualizaciones y escogemos los botones que vamos a utilizar. En este caso nosotros vamos a tener 6 movimientos y un paro. En ese caso vamos a utilizar 7 botones y para conveniencia vamos a utilizar del 1 al 3, el 5, 7, 8 y 9. En ese caso el 4 y el 6 desaparecen. 4 y el 6 les quito la palomita y el 7, 8 y 9, 7, 8 y 9 y el resto los quito de pantalla, quitándole la palomita a ellos. Listo. Entonces ya si le doy atrás el sistema me muestra los botones que escogí, nos faltan unos todavía. Ahora sí. Ahorita ya tenemos los botones que necesitamos, que son los 6 movimientos y el paro, ¿cierto? Ahora vamos a nombrarlos para tener de referencia los movimientos que va a hacer. Bueno, en este caso, adelante va a ser el número 2 por la posición donde está, entonces voy a marcarlo con una A y adelante. Adelante y a la derecha va a ser el número 3. Por conveniencia lo voy a marcar con las iniciales. Adelante, derecha. El 1 va a ser adelante
izquierda, adelante izquierda, el 5 va a ser parada, el 8 va a ser atrás, vamos al 8 y cambiamos esto no tiene nada que ver con los comandos, solamente para que se vea el comando de los botones y se facilite el manejo. El 7 va a ser atrás izquierda y el 9 atrás derecha. Entonces sería atrás izquierda y 9 atrás derecha. Atrás derecha. Bueno, entonces le damos ya atrás y como pueden ver ya quedó con las notaciones que nosotros le pusimos. Ahorita nuevamente voy a ajustes y es aquí donde definimos los parámetros que le vamos a enviar al receptor de Bluetooth en comandos. En comandos yo ya escojo qué número le voy a asignar al botón 1, botón 2, botón 3. ¿Okay? Entonces lo vamos a hacer en orden. Al botón 1 le voy a asignar un 1, al botón 2 un 2, al botón 3 un 3. De la misma forma que lo asignan aquí, deben asignarlo en el código de Arduino. Pues lo que hace Arduino es que cuando en la entrada le llega un número 2, por ejemplo, que sería el botón 2, él daría la orden de que fuera hacia adelante. Si llega un 1, en este caso sería el botón 1, entonces iría adelante y a la izquierda. Lo mismo con el 3. Entonces el 3 ya lo nombramos 3, el 4 no lo utilizamos, el 5 va a ser stop. Entonces el 5 está marcado ya como 5, 7, 8, y 9. Listo. En este momento ya la aplicación está configurada para que cada vez que yo pulse paro, en este momento me dice que no tengo conectado el dispositivo porque apenas lo estamos configurando, pero si yo le doy paro, lo que lee en realidad el Arduino es un 5, izquierda 1, adelante 2, derecha adelante 3, paro 5, 7, 8 y 9. Es con esta aplicación que logramos controlar la plataforma móvil. Bueno, después de realizar todos los cálculos teóricos y haber hecho la simulación y confirmar de que los elementos funcionan, procedimos a realizar el montaje. En este caso empezamos con el módulo de Bluetooth, comenzamos revisando pues el datasheet y conectándolo al Arduino para revisar pues los voltajes de conexión, la comunicación y mirar de que el Bluetooth estuviera respondiendo a las órdenes que le enviaba el Arduino. Después de esto realizamos uno de los primeros montajes, que fue con un solo LED, mirando la comunicación de que sí nos estuviera sirviendo, de que funcionara como debiera ser. Entonces lo hicimos con un solo botón. Ya después realizamos la prueba con más botones, pues la idea era seguir aumentando hasta que llegáramos al número de botones, que son 7 en este caso, pero pues nosotros estamos haciendo la prueba con diferentes botones, a ver cómo se comportaban las diferentes señales que podíamos hacer, cómo lo podemos configurar. Entonces esta fue la prueba que realizamos, fueron unos movimientos y un paro. En este caso el paro era apagarlo. Este fue el primer montaje que tuvo movimiento.
el cual relacionó ya la parte de potencia y de control en un solo circuito unificado, donde ya teníamos los movimientos para adelante, para atrás, adelante derecha, adelante izquierda, ya montado en la plataforma como tal. Este en realidad fue el primer montaje donde ya tuvimos potencia y control al mismo tiempo. Entonces, después de este montaje fue que comenzamos ya este fue el primer montaje ya que podíamos pues probar como tal en una superficie plana, el cual costaba solamente la protoboard y el montaje de control y potencia. Y algo que destaca es que la alimentación en este momento no la habíamos definido aún, entonces teníamos la alimentación externa, por medio de un cable llevamos la alimentación, pero pues esas eran pues las primeras pruebas que estábamos haciendo del prototipo que teníamos, ¿sí? Después de esta prueba realizamos un montaje ya un poco más avanzado, utilizando ya unas baterías. Estas baterías fueron recicladas de las baterías de unos portátiles, entonces las cuales nos permiten pues más libertad de movimientos. Ya comenzamos pues a agregarles más cosas, pues igual esto fue un montaje hecho paso a paso. Algunos de los problemas que tuvimos en este caso fue que en este momento, cuando ya habíamos instalado las baterías, no separamos potencia y control y se nos estaba pues reiniciando el Bluetooth. Pues fue alguno de los inconvenientes que tuvimos, pero ya después modificamos el circuito antes de quemar la plaqueta, que es como se lo vamos a mostrar a continuación, y pues ya todo quedó funcionando como debía ser. Entonces, a continuación ya el circuito montado en plaqueta. Después de haber realizado todas las pruebas del circuito en la protoboard, procedimos a hacer un diseño en un programa llamado Eagle para así quemar nuestra baquela. Después de realizado todo el diseño, tenemos esta parte, que esta parte es la que va pegada en el lado de cobre de la baquela. Después de que ya teníamos el diseño, lo imprimimos en una hoja termotransferible. Y después de eso medimos la baquela, cortamos y procedemos a hacer un planchado. Ya lo estamos planchando aproximadamente 5 minutos de planchado, haciendo presión sobre toda la superficie. Después de haber pasado los 5 minutos de estarlo planchando, de inmediato metemos la baquela en agua fría y vemos que se visualizan todas las pistas de la baquela que estamos quemando. Después de pasar los 5 minutos, retiramos el papel y, frotando suavemente, quitamos los restos de papel que tenemos en nuestro circuito, y nos quedó de esta manera. Aquí vemos ya todas las pistas como deben ser. Después de esto procedimos a recortar un pedazo que nos sobró y ya lo tenemos listo para introducirlo al ácido. Aquí está la baquela en el ácido. Después de un determinado tiempo ya la sacamos y nos quedó así. Si en el cobre restante, el cobre que ya no necesitamos, ya no está, porque el ácido hace esta operación y nos quita el cobre restante, el que no necesitamos. Después de eso procedemos a quitarle el papel que ya tenía por encima, o sea, las partes negras que vemos acá, las quitamos y ya quedamos con la baquela de esta manera. Después de eso procedemos a perforar toda la baquela y continúa esto. Después de quemar la baquela, después de ya haber hecho las perforaciones, procedemos a soldar los elementos. Y después de soldar los elementos, ya tenemos la baquela lista y organizamos todo como debía ser. Aquí lo vemos ya que está con todos los componentes
como deben ser. Ya está todo en su lugar y listo. Bueno, aquí ya le vamos a enseñar el producto terminado y vamos a utilizar, como ya le habíamos mencionado antes, la app Bluetooth Serial, que es una aplicación que nos permite enviar datos a través de Bluetooth a un receptor ya previamente instalado. Entonces lo configuramos de la siguiente manera: utilizamos 6 botones para movimiento y uno de paro, que es el de la mitad. Entonces cada botón envía un número, el cual lo decodifica el Arduino y genera una orden. Vamos a comprobar el funcionamiento. Le damos a conectar, inmediatamente se conecta y comenzamos con la orden. Adelante, paro, atrás, paro, izquierda adelante, derecha adelante, izquierda atrás, derecha atrás. Como tal, este es el producto ya terminado, con las modificaciones y los arreglos que le hicimos ya después de haberlo quemado en la baquelita, donde aquí podemos apreciar el sistema de potencia compuesto por unas baterías y el puente H, y el sistema de control, el Arduino y el Bluetooth, que son los encargados de enviar las señales.